El tipo de cambio y la inflación. La generación que vivimos hoy día presenciamos una realidad muy adversa, llena de cambios en la economía mundial, el cual influye en la certidumbre de nuestro futuro. El conocimiento de los factores macroeconómicos, como el tipo de cambio e inflación, nos harán profesionales que operen entidades mucho más eficientemente. De modo que tal vez algún día podamos influir positivamente en el rumbo financiero de nuestro país. Tipo de cambio. El tipo de cambio o tasa de cambio es la relación entre el valor de una divisa y otra, es decir, nos indica cuántas monedas de una divisa se necesitan para obtener una unidad de otra. Por ejemplo, al momento de hacer este video, el tipo de cambio es de 20.38 pesos por dólar. Hoy en día, el tipo de cambio en México es muy vulnerable, ya que factores muy pequeños pueden influir de forma positiva o negativa en el tipo de cambio. En el mundo, se puede considerar al dólar como una moneda hegemónica. ¿Y qué significa esto? Que es la moneda con la que los países contraen sus deudas, además de insumos que se compran en el extranjero como petróleo, gas natural, etc. De tal manera, el mercado cambiario en México es influido en gran parte por Estados Unidos y sus relaciones diplomáticas. Así, si el presidente Donald Trump arremete en Twitter contra nuestro país, el peso se desploma hasta los 21 o 23 pesos como el máximo al que hemos llegado. Pero el dólar no es la única divisa con la que cuentan las reservas monetarias de los bancos centrales de los países, en específico México. Por la estabilidad de otras divisas, estamos hablando de solo un 60% del total, en segundo lugar el euro, la libra esterlina y el yen japonés. Pero lo más importante es cómo impacta el tipo de cambio en la inflación y cómo evitar que impacte en el índice general de precios. Por ejemplo, hay sectores de la economía que les va muy bien cuando el tipo de cambio se dispara. Un ejemplo es el sector automotriz, el turismo, las remesas, etc. A la fecha, el tipo de cambio dejó de ser la última línea de defensa de la economía mexicana, ya que anteriormente la política económica se basaba en que se ponía un nivel de tipo de cambio, y con ello se ajustaba a los demás. Hoy la clave se encuentra en la inflación. Pero, ¿qué es la inflación? Es un aumento generalizado en los bienes y servicios de una economía durante un periodo de tiempo. La subida de precios provoca la pérdida de poder adquisitivo. Tal es el caso de nuestro país, en el cual hemos perdido más del 50% del poder adquisitivo a partir del inicio de la presidencia de Enrique Peña Nieto. Situación económica al momento. La inflación se ubicó en septiembre de 2018 en 5.02%, la más alta registrada desde marzo del mismo año. En octubre, según el semáforo nacional, se ubica en 4.90%. ¿Por qué importa una inflación controlada? Porque permite mantener el poder adquisitivo de los individuos al mismo tiempo que incentiva la producción de bienes. ¿Qué es lo que queremos? Una inflación entre el 2 y el 4% medido a partir de la tasa anual de índice de precios al consumidor que reporta el INEGI. El tiempo de liquidación de las transacciones realizadas con divisas puede ser tipo de cambio spot y tipo de cambio futuro. En el tipo de cambio spot se refiere al tipo de cambio corriente, es decir, transacciones realizadas al contado. El tipo de cambio futuro indica el precio de la divisa en operaciones realizadas en el presente, pero cuya fecha de liquidación es en el futuro, por ejemplo, dentro de 180 días. La conexión entre los tipos de cambio y los ajustes de la balanza de pagos, en el caso más sencillo es que los tipos de cambio son determinados por la oferta y la demanda, en el que un país comienza encontrándose en equilibrio y sufre entonces una perturbación en su balanza de pagos. Por ejemplo, una subida de tipos de interés para frenar la inflación y aumentar así la demanda exterior de activos de este país. Habría un exceso de demanda de esta moneda al antiguo tipo de cambio. A este tipo, el país tendería a tener un superávit, tanto comercial como financiero, ya que aumentaría la cantidad de moneda que entraría en el país. Es aquí
donde el tipo de cambio desempeña el papel de equilibrador. Cuando aumenta la demanda de la moneda, la situación provoca una apreciación de esta y una depreciación de las demás. La variación del tipo de cambio prosigue hasta que las cuentas de la balanza de pagos vuelven a equilibrarse. El equilibrio de la cuenta corriente es más fácil de entender. En este caso, la apreciación de la moneda encarece las mercancías del país y provoca una disminución de las exportaciones y un aumento de las importaciones, lo que tiende a reducir el superávit del país por cuenta corriente. Si bien el futuro es incierto, al entrar la nueva presidencia, el análisis de los diversos factores será un ejercicio interesante, ya que el virtual ganador de la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, en sus promesas de campaña, ha dicho que restaurará el sector energético, clave en el crecimiento de la inflación, ya que se propone no aumentar más allá de la inflación los precios de los combustibles y a partir de los siguientes años comenzar a disminuir los precios. De tal forma, los siguientes serán claves en el crecimiento del país con la renovación del Telecán y perspectivas hacia nuevos mercados que perfila el presidente entrante como nuevas alianzas estratégicas con países como Rusia y China. Así, quien piense que dichos factores no afectan a la economía de los hogares está muy equivocado. En conclusión, la política económica con respecto al tipo de cambio o inflación es un factor que nos concierne a la mayoría, ya que quien piensa que dichos aspectos no afectan la economía está equivocado. México se encuentra en una etapa de transición de gobierno, ya que ha estado regido por el mismo ideal y partido por más de 70 años. Por ello, nos encontramos en una etapa de cambios, la cual genera inestabilidad en ciertos mercados e incertidumbre en el extranjero, lo cual disminuye la cantidad de inversión extranjera hacia el país, lo que puede hacer que se eleve la inflación. Así como las ínfulas izquierdistas de nuestro virtual presidente que nos lleva a desconfiar en sus estrategias y procedimientos comparándolo con países mal manejados por la izquierda como Venezuela, en los que la inflación ha rebasado el 1,000,000%. La pregunta para nuestros interlocutores es, ¿cuál es el papel de las nuevas generaciones con respecto al futuro macroeconómico del país? ¿Podemos definir el crecimiento de nuestro país y qué tiempo nos va a tomar?